con la misma dinámica que hemos hecho desde que empezamos la prueba. Y la idea es que sigamos respondiendo consultas que tengan ustedes acá respecto de la prueba. Me imagino que deben tener consultas. Me imagino que deben tener consultas y la idea es que, podamos resolverla, ¿ya? Entonces, yo no sé si alguien en la casa tiene algo que discutir, como que quiera presentar, que mostramos acá en la clase, o tomamos algún ejemplo que esté aquí en la sala, me mandan los datos y yo los muestro para que podamos discutir. ¿Me tinca? ¿Sí? Ya, pues entonces preguntemos primero a los compañeros que están en la casa. ¿Alguno de ustedes tiene alguna consulta que quiera iniciar la discusión de la clase el día de hoy? Hola, adelante. ¿No? ¿No tienen consulta? Roberto Vicente. Ya, pues entonces, ¿alguien de acá de la sala que tenga alguna consulta o algo que quiera discutir? ¿Tiene? ¿Nico está hablando? Sí, es que yo tengo una... Ah, espera, se escucha muy bajo. Dale, Nico. que ¿Lo digo nomás? Sí, dale, Nico, todos te estamos escuchando. Chicos, silencio, por favor. Ya puchi, igual en algunos gráficos del movimiento del rizoideo, como que, no sé, como que la velocidad algunas veces como que se dispara mucho, o la posición inicial es muy grande comparado como lo que se está viendo. No sé si eso es como una buena aproximación de lo que está pasando. Ya, perfecto. Entonces, buena observación. Hago la consulta abierta. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, en su modelo matemático, ha resultado que les aparecen números que son muy extraños respecto a lo que está midiendo? Por ejemplo, no sé, voy a colocar un ejemplo. Están midiendo cosas que son en metros y que uno sabe que se manejan hasta 100 y de repente te aparece un 10.000 en tu modelo, o un 4.000. ¿Les ha pasado eso en sus modelos matemáticos? Sí, ya. Eso es un tema súper importante y es un tema de discusión porque finalmente eso es justo lo que yo creo que ustedes se vayan dando cuenta. Y no lo dije yo, a alguien se le ocurrió. O sea, ¿cuál es el sentido que yo tengo un modelo físico-matemático para analizar la cinemática de algo? ¿Cierto? Si es que esa ecuación matemática es una cosa extraña, que solamente pareciera responder a la matemática. No parece responder a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ahí viene la primera discusión importante. Y voy a usar la pizarra. Oye, este computador va a explotar porque está sonando el ventilador, así que lo quiere dar todo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el siguiente. Por la idea de lo que estaba hablando. ¿De qué estábamos discutiendo, perdón? De los números, de los cuidados. Sí, es que otra cosa es que me desconecté, pero volví. Resulta de que nosotros tenemos dos modelos que manejamos súper bien. Y ya los modelos deberían a esta altura sabérselos casi de memoria. ¿Cierto? Movimiento rectilíneo uniforme, con todo lo que significa. Velocidad constante, aceleración cero, el gráfico es una línea recta para la posición, el gráfico para la velocidad es una línea recta, pero perpendicular, o sea, paralela al eje X, y la aceleración es una recta que pasa por el cero, por el eje X. Eso deberían tenerlo así, pero así debería aparecer en su cabeza. ¿Sí? Y también la ecuación, porque la ecuación, ¿cierto? La voy a escribir así. X de t vale x0 más b sub 0x por t. ¿Cierto? Que esa es la primera ecuación que nosotros calculamos cuando utilizamos la función que Excel nos dé la función. Pues, calculamos justo esas funciones. ¿Ya? Entonces, fíjense que si yo voy a modelar algo de forma lineal, yo sé que el modelo lineal es para un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando tú veas tu ecuación y tú te das cuenta de que el número que no tiene t es la posición inicial de tu partícula. Tú tienes que mirar lo que está pasando en la ecuación, porque imagínate que ese número es 30.000 y tu partícula se mueve de 0 a 1. ¿Tiene sentido? No. Entonces ahí es donde uno es el que tiene que hacer el estudio. Pues, si yo les he dicho muchas veces, Excel hace hartas cosas, pero es tonto. No sabe lo que le estoy preguntando, no entiende las variables, él resuelve nomás. Hace matemática. Nosotros estamos haciendo algo más que ciencia. La matemática es nuestro lenguaje. ¿Ya? Eso es una cosa. Y tampoco voy a olvidar, por ejemplo, si tienen un x para el acelerado, vale x0 más b sub 0x por t más 1 medio de a t cuadrado. Entonces, cuando ustedes tengan la función,
hacen la comparación 1 a 1. Por eso yo les decía, no se vayan a más de cúbico, ¿ya? Porque cúbico algo podemos hacer. Es difícil, sí, porque tendríamos que buscar literatura, ver qué tipo de movimiento es, está raro. Entonces, no nos calentamos la cabeza y nos quedamos con los dos que conocemos. Y no sé si se fueron dando cuenta, pero la estrategia para ir ajustando mejor las curvas, que son más raras, fue ¿cuál? ¿Cuál fue la estrategia cuando la curva era muy rara? Acortarlo. Acortarla y verla como si fuese uniforme o acelerado, que es justo una decisión metodológica para tener los modelos que ya manejamos, ¿ya? Entonces, la pregunta que hizo el compañero es súper buena, porque una forma que tiene que ver más con ciencia, tiene que ver más con el razonamiento científico que con el razonamiento matemático. Para ver que tu fórmula es buena, no basta el R cuadrado. ¿Les quedó claro eso, no? No basta el R cuadrado, porque el R cuadrado lo único que hace es ver cómo la matemática fitea los puntos. Pero además de ese R cuadrado, que es un muy buen indicador para nosotros, yo debería ver si el modelo que yo estoy levantando responde de buena manera a lo que yo sé desde la física. ¿Sí? Entonces, esa es una alternativa para ir tomando decisiones de qué gráfica es mejor y qué polinomio es mejor. Ahora, ustedes tienen que tener en consideración que de repente hacer ese ajuste, que es muy físico, ¿cierto? Va a tener consecuencias matemáticas. Porque a lo mejor el polinomio al cubo te da un 0,99, pero el polinomio al cuadrado te da un 0,8 y el polinomio lineal te da 0,7. ¿Se dan cuenta, no? O sea, es harto, puede ser harta la diferencia, pero eso tiene relación con ¿qué cosa? Con la matemática. ¿Cuál fue el verdadero problema en ese ajuste? La ventana temporal que nosotros estamos tomando para medir los datos. Porque probablemente, si pudiésemos medir más datos, podríamos hacer la curva mucho más suave todavía. Entonces, eso es un problema instrumental, que es otro tema en ciencia. Lo que puede medir el instrumento y qué es lo que no. ¿Ya? Entonces, no nos vayamos a eso, porque es otra cuestión que en algún momento ustedes van a tener que tratar con la maquinaria que ustedes van a utilizar en su profesión. Pero aquí lo importante es ceñirlos al modelo. Y el modelo, además de que responda al R cuadrado, tiene que responder a la física. Y ahí tenemos el movimiento rectilíneo uniforme y el acelerado. ¿Sí? Con eso dejé clara la discusión. Ya se les ocurre cómo ir haciendo los ajustes para las funciones que parezcan ser un poco extrañas. ¿Sí? Y cómo ir compensando a costa del R cuadrado, porque va a ser a costa de eso. ¿Sí? Eso. ¿Respondí tu consulta en la casa, Nicolás? Sí, Profe, Del espacio del Nicolás. Dios. Sí, alguien más que aquí te profe. Pedro Pozo, cuéntame. Llegué recién, no sé qué estoy hablando, pero tengo una duda yo, es que si la aproximación es como 0,93, ¿está muy alejado o está bien? Tienen que pensar que 0,93 te refieres al valor del R cuadrado, Pedro. Sí. Sí, pues ya. A ver, vean esto de la siguiente forma. El R cuadrado es un número que está acotado entre 0 y 1, donde 0 no se parece nada y 1 se parece al 100%. Entonces, cuando te dicen que hace un 0,93, en realidad tu función responde a un 93% de certeza de los puntos que tenés. Eso significa. ¿Ya? Entonces, si tú me dices que tengo un 0,9, es 90%. Eso, dependiendo del sistema, es súper bueno. Pero usualmente lo que se usa en las cuotas científicas es el 95%, para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Tendría que ser sobre todo el 0,95. Pero acá, insisto, el mecanismo por el cual estamos midiendo esta cuestión es usando YouTube, el punto y la coma. O sea, y estamos mirando, ¿no? ¿Qué más? ¿Cierto? O sea, también consideremos las limitaciones y quizás eso también es algo que es discutible, porque yo no sé si fue en este curso o en otro de tecnología médica, donde un estudiante, en vez de colocar un plano cartesiano, ¿saben lo que hizo? ¿Qué hizo? Ubicó el píxel más oscuro. Dentro del rizobio, él identificó cuál era el píxel más oscuro. Y ese era el punto donde estaba el rizobio. Y él midió píxel por píxel. Se fue una bola distinta, pero ¿se dieron cuenta cómo a él se le ocurrió otra forma de medir? Y esa es la invitación, pues, para que cada vez vayan mejorando su estrategia en función de lo que hacen otros, pues si a uno no se le ocurre todo en la vida. ¿Cómo le fue? ¿Ya? Todavía está haciendo la prueba, pero tiene unas ecuaciones súper lindas. O sea, el simple hecho de haber presentado esa propuesta, pasa. Ya es un resultado importante porque él está usando tecnología, pues, para resolver un problema. Yo encuentro que sí. ¿Sí? Ya.
Sigamos con las consultas. ¿Tienen alguna otra consulta en la casa o vamos con los datos de una compañera aquí que está ansiosa por hacer consultas? Cuéntenme, chicos, en la casa. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Pedro, respondí la consulta que hiciste? O sea, está bien, pero no está tan, o sea, está más o menos la aproximación. Sí, pues Podría está. ser mejor. O sea, podría ser mejor, pero recuerda de que ese podría ser mejor va a ser a costa de que tú puedas modelar tus datos como retribuir un informe cuadrático. Porque esos son los modelos que conocemos. Esa fue la discusión que hicimos al comienzo. ¿Ya? Que finalmente tú tienes estos dos modelos de movimiento. Y si tú vayas a encontrar una ecuación utilizando la herramienta de Excel, que es netamente matemática, y por ejemplo te da unos valores donde dice que el X0 vale 10.000, no tiene relación con lo que tú estás resolviendo, pues entonces tenés que buscar otro modelo. Y eso puede ser a costa del R cuadrado. ¿Sí? Entonces, en realidad, el R cuadrado es un buen indicador, pero otro indicador es el razonamiento científico. A ver que lo estáis bien. Ya, profe. Con eso, Pedro, ¿te voy a apoyar un poco? Sí, sí. Ya, pues, vamos a presentar los datos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Los presentas tú? ¿Los puedes presentar desde ahí? ¿O me los vas a mandar? ¿Me los vas a tener que mandar por correo? Ah, ya. Está súper, pues, yo no sé qué es eso. A ver, ya pues veámoslo, pero que te digo justo recuadrado. No tengo nada que hacer a una compañera, a ella, ¿qué es lo que te dio? Sí, pues es tu modelo, yo no puedo hacer nada al respecto, tendría que revisar la experiencia. Bueno, pero que te resultó perfecto. Ahí tienes que contar, por ejemplo, cómo identificaste tu sistema de referencia, vas a tener que dar detalles. Ah, ya. Bien, fíjense. Aquí la compañera, chicos, estoy contando la experiencia de la compañera que es súper interesante. A ella y al compañero, a ellos dos, saluden, ahí están, saluden. Y el Diego que está en la casa, o no sé si está ahí, resulta que tomaron un fiteo de puntos y les dio una de las funciones con R cuadrado igual 1. ¿Tantas? No, estáis hackeando los datos. ¿Cuántos tiene? La función entera una. ¿Pero cuántas? Eso es. ¿Cuántos puntos tienen por...? Que nos tomamos. Tomaron dos. ¿Fotograma por fotograma? Bravo. Buena. El Diego está hablando. ¿De la jugada? 54 fotogramas. Eso está leyendo. Bravísimo. Sí, porque no, el Diego está ahí haciendo barras. Oye, podrían haber usado El Diego. mucho mejor. Bueno. Ah, ¿ustedes están allá? Ya. ¿Me mandan los datos? ¿Me mandan los datos? Catalina, ¿me mandan los datos? Sepa yo. Vamos a ver los datos que tomó Catalina con su grupo, donde está Diego y ¿quién más? ¿Cuál es el nombre, papá? Sebastián, el Diego y el Seba. ¿Sí? Y vamos a... ¿No le he visto? Son desordenados, pues. Vaya, ¿cierto? Sí, está guapo de ahí. Vamos a ver qué ocurrió con el grupo de Catalina. Ya, veamos. Catalina compartió sus datos. Aquí están los datos de Catalina, ¿cierto? Y Catalina me contaba de que ella tomó, ¿cuál risodio tomaste, Catalina? Sale en el segundo 18. Un risodio que sale en el segundo 18 que está en el cuarto cuadrante. Sí. Sí, ya. Ese risodio, Catalina, lo que hizo, fíjense el detalle de Catalina, fue cambiar el sistema de referencia. ¿Ah? Fue el SEA. El SEA cambió el sistema de referencia. Y lo que hizo fue, en vez de tomar el sistema de referencia que está en el centro, él cambió el origen al punto donde partía el risodio. Eso igual se puede hacer, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué yo puedo hacer eso? Porque el espectador. Porque yo soy, el dueño del sistema de referencia. ¿Sí? ¿Qué cantidades no van a cambiar? Las velocidades. Como vector. Sí. Solamente las cantidades que no van a cambiar
son la aceleración y la velocidad, pero como módulo. Como vector pueden apuntar para distintos cuadrantes, porque yo estoy eligiendo un sistema de referencia. Pero la única cantidad que se mantiene constante es el largo, lo que dijo Pitágoras. El largo no depende de la dirección. Pitágoras de nuevo. ¿Ya? Entonces, lo que se mantiene constante es el largo del vector, independiente de dónde lo esté mirando. Es solo el largo. ¿Ya? Entonces, la estrategia de los chiquillos fue tomar el rizoide que apareció en el segundo 18, que está en el cuarto cuadrante, y en vez de dejarlo en el cuarto cuadrante, donde el eje X es positivo y el eje Y es negativo, ustedes cambiaron el sistema de referencia al origen del movimiento y todo le dio positivo. Sí. Ah, excelente. Po. Todo le dio positivo. O sea, ese fue su truco. ¿Ya? Hicieron ese truco y me comentaban de que ustedes tomaron fotograma por fotograma, utilizando el punto. ¿Usaron un software para medirlo? ¿Qué software utilizaron? Camtasia. Ya, eso tiene que quedar en el registro. O sea, si ustedes usan un software, tienen que contarme cómo lo hicieron porque eso es parte de la estrategia para determinar los datos de la tabla. Po. Y eso es súper importante para mí como profe saber qué se les ocurrió para medir. ¿Ya? Porque quizás pueden tener algún error en el cálculo del tiempo, algo que es discutible. Ya, pues entonces, yo estoy viendo aquí que ustedes hicieron la colección de los datos, tienen todos los datos ordenaditos, como decíamos, como hicieron el cambio de sistema de referencia, ¿cierto? Que me gustaría, solamente por tranquilidad, solamente por una tranquilidad, déjenme un segundo, quiero que veamos el rizodio. Ya, para que todos cachen esto que yo dije de que las coordenadas positivas y negativas, solamente para irme a la segura, ¿ya? Solamente para irme a la segura. Porque cambiar el sistema de referencia es algo que se ocupa siempre. Entonces, está bueno que lo hagan. No les crea que les dio a unos de hackear los datos. Entonces, nosotros estamos en geología corazoncito. Prueba 1. Rizodio. Entonces, esto es lo que estoy diciendo yo. Curso. Hay idea. En curso. Oye, pero íbamos súper bien. ¿Cómo tiene esa cosa en español? Todavía estoy tratando de traducirla. ¿Cuál cosa en español? Ese texto. The Physics of Earthquake. No. No. Ya, entonces, fíjense. Estamos por acá. No lo tengo, pero ahí podemos ver qué podemos hacer. Espérate, por aquí, entonces aparece acá. Sí. Es el verdecito de abajo. Sí. Ya, este rizodio, el verdecito. ¿Ya? ¿Ustedes comprobaron si el rizodio no venía de otro lado? Ustedes, no, por ejemplo, ese rizodio que está aquí no podría ser uno que venía nadando de por acá y se dio una vuelta loca y apareció. No, Solamente. viene de abajito. Ya, perfecto. Yo estoy preguntando para entender el rizodio, no estoy buscando nada especial. Entonces, fíjense lo que yo estoy diciendo. Los compañeros cambiaron el sistema de referencia porque el propuesto está acá arriba. Y acá está el 00. Pero lo que hicieron ellos fue cambiar el sistema de referencia acá abajo. Y acá está el 00. Eso. ¿Sí? Esa fue la estrategia que usaron. ¿Qué les resultó? Bueno, tienen la colección de datos, todo el asunto, bla, 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 somos felices y les dan los dos movimientos rectilíneos uniformes. Para el eje X y para el eje Y. No, a ver, esto no sé. A ver. ¿Qué cosas graficaron? ¿Qué cosas graficaron? Profe, si toca el gráfico puede ver qué graficaron. Ah, rayos, no, lo hicieron de otra forma entonces. Mira, porque lo que yo tendría que graficar sería, por ejemplo, este tiempo, ¿cierto? Este 1805. Fíjense que aquí hay un error, porque después colocan 2 puntos, después punto y coma. Ojo con eso, porque lo reconoce distinto. A lo mejor eso puede ser que les haya dado recta. Porque fíjense que a mí, ¿qué es lo que me llamó la atención? Ya, me maravilló que fuesen rectas. Después yo vi el dibujo y no los vi rectos, yo con mi ojo clínico. Y después yo veo las ecuaciones y las ecuaciones le dan la misma. ¿Cierto? Entonces puede que haya un error. Ya. Entonces ustedes graficaron fotograma versus eje. Ah, ya. Perfecto. Entonces,
Sí, está raro, sí. A mí no me da. En mi mente, esto no me da. Esto lo puedo copiar y pegarlo yo en mi Excel porque como que no me manejo. No me manejo en este Excel. Este es el mío. No te creo. Yo creo que hay un problema en el gráfico. Porque las dos funciones son iguales. ¿Cierto? Está raro. Son exactamente iguales. Exactamente iguales. Pero está bien. Entonces, todo lo que pensamos está bien. Hay un problema en el. Pero es que las coordenadas en X y en Y se parecían mucho. Y al final como que empiezan. Eso estoy viendo. Estoy viendo los datos. Pero lo que pasa es que podría ser un movimiento. Si va cambiando, para arriba o para abajo, yo creo que debería ser como acelerado, pero con una aceleración bien chiquitita. Yo creo que eso es. Pero veámoslo, porque estamos averiguando. Pero mi computador me está jugando de manera pasada. Profe, Dime. yo tengo una duda. Cuando uno dibuja, no sé si puede decir esto o no, pero cuando uno dibuja el vector de la velocidad media, ¿Ya? ¿el vector se ubica en el principio, en el punto inicial o en el punto final de entre esos dos puntos? No sé, sí, en el principio, en el primero. Ya. Acuérdate que el vector velocidad media se dibuja en la misma dirección que el vector desplazamiento. Se dibuja ahí mismo. Esa es la duda. Gracias. Parece que tengo muchas cosas abiertas. Y tengo miles de cosas. ¿Es que no la quiero cerrar? A ver, ¿podrían ¿cómo graficaron aquí? ¿Cómo se hace el gráfico en este software? ¿Cómo se hace? Con los frames, con los fotogramas y... ¿Cuál era? Convertir estos. No, mira, ¿Qué está pasando? mi trabajo, mi trabajo, nuestro trabajo. Debería cambiar. Y no te da mal el software. Ustedes no- Ve dónde ¿Y por qué hay dos líneas? Esa y esa. Porque esa es la línea de tendencia. O sea, el ocho color, esa es la línea normal. ¿Qué está? Exactamente. Qué cuático. O no sé qué decir al respecto. Oye, ¿qué es eso? Ah, pero ustedes aquí. ¿Cómo es la función? Es un polinomio esa función de orden 2, pero vale 0 en las asignaciones. De hecho, serviría más la oficina lineal por la. Sí, claro que sí. Oye, ¿les dio recta?
Yo no sé qué decir ahora. Bueno, yo también tengo algo raro. Por ejemplo, aquí en I, la aceleración es 33.000. ¿Cómo la aceleración? No, pero es 63.000 y aquí es 27.000. Ah, pero es que tenéis que vaya Sí, pues también es al cubo. Sí. Claro, pero por ejemplo en este aquí también es al cubo, es 82 y en este 484. Ya, pero evitemos ocupar cosas al cubo. Llevemos hasta el cuadrado, ¿no? Ya, pero es que haciéndolo al cuadrado, acoto entre 2 puntos, o 3 máximo. Ya, a ver. Por ejemplo, tengo 4 puntos. Esta es la cosa. ¿Y se puede tomar ventajas diferentes? Ya me voy a la. A ver, muéstrame El que tiene 3 son los segundos. Ya el tercero, o sea, los que no tienen son los que van. Y por ejemplo, nos puede hacer uno que sea uno de 3 en 3. Hacerlo de 3 en 3. Ese es del segundo 0, desde que aparece el segundo 1. Hacerlo del 0 al 3. Después del 3 al 6. La cosa, porque lo teníamos del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5 y así. Ya, pero esta es la cosa, que el R cuadrado se me iba a hacer pero como así. Pero por eso, pero estamos intercambiando algo que se parezca a los movimientos que conocemos versus el R. Eso estamos compensando. Vamos a bajar el R, pero vamos a aumentar la física. Entonces, por eso lo que yo te propongo es que en vez de que tomes ventanas de un segundo, toma de 3, de 0 a 3, o de 3 a 6. Pero no es tanto, porque se tienen que tomar los datos de aquí. Si graficáis más largo, ¿no? ¿Cuántos segmentos tienes? Fuera bien. Ah, no se puede tener en 3. ¿Qué es eso? No, pero es que una función exponencial no es lo que nos sirve, ¿no? Los datos son así. Sus datos son así. Todo raro. No tengo nada que hacer. Vaya a comprarlo con alguien que haya hecho el mismo dato. Que no hay problema con la toma de datos, pero lo dudo. No. Pero eso no en el ritmo loco. Entonces, no hace sentido. Moviéndose. Punto a punto. De 3 segundos. El que avanza Y aunque pueda bajar un poco el programa. Nos trajimos un vídeo que damos de 3 más adicionales. Puede ser, pero no sé. Tenía una curiosidad yo digo que esté el Víctor. Yo me A ver, ¿por qué aquí está bajita? ¿Ves como en línea recta? ¿Sí? Y como los números son tan chiquititos, claro que tengo. ¿Está bien? Yo creo que está bien. Es fácil. Episodio fácil de pillar. ¿Está bien? Ya, nada que decir, compañeros pidieron el episodio más fácil, nadie más puede hacer eso. Nadie más puede hacer ese episodio, todo eso. Y le decía al Diego, no, es que negativo. ¿Alguien más tiene consultas en la casa? ¿Algo que quieran presentar ustedes, chicos? ¿O alguien acá en la sala? ¿Alguna consulta? En la casa, chicos, ¿alguien tiene consultas? Profe, yo tengo una consulta. Dale. Chicos, silencio. ¿Por qué es la razón de que el graficar vector y aceleración se canceló?
¿Por qué? ¿Cuál es la razón de qué, verdad? ¿Por qué no se grafican las aceleraciones instantáneas? ¿Por qué no se grafica la aceleración instantánea? Ah, porque para graficar la aceleración instantánea, fíjate que en el orden de las preguntas, ¿ya? La pregunta 2 dice grafica la aceleración instantánea. Pero para graficar la aceleración instantánea, primero tienes que resolver la pregunta 3. Entonces, por eso hay que eliminarla. Porque no va en orden. ¿Sí? Necesitas la función para calcular la aceleración instantánea y la velocidad instantánea. Y para eso tienes que... La aceleración instantánea. Había uno que decía grafique los vectores posición. Grafique... Es que si lo tienen hecho da lo mismo, porque ocupaste la función para calcularlo. Pero como en el orden de las preguntas estaba después de la función, pero si quisiste verlo, no es obligación hacerlo, pero si lo tienen hecho, déjenlo. Yo sencillamente lo estoy borrando por un tema pedagógico para que vayan las preguntas ordenadas. ¿Alguna otra consulta? ¿Cuál es la consulta? Sí, profe. ¿Y alguien más tiene consultas? ¿Alguien de acá? Yo sé que mis compañeros de allá tienen preguntas, no sé si lo habrán hecho. No sé. Pablo Sáez dice que sus compañeros tienen dudas. No, acá tus compañeros están atrás, probablemente. Sí, están atrás. El Mati y el Chacón. El Pablo dice que tienen consulta a ustedes. Entonces, ¿tienen consulta? Ya. ¿Tienen consulta? ¿Vas a traer tu caso o no? Ah, sí, mi compañero está pasando la fórmula. Ah, ya, cuando tengan listo, bien. Ya, acá. Después van a venir Pablo. Aquí vemos los de la compañera, vemos los tíos primero. Tu consulta, ¿cuál es más difícil de las preguntas? Ya. Está con el Ya. Se pone el nombre, Primera Vanessa, es que yo lo hice con el de Google. Porque tenemos que... Y yo no tengo el Excel. No me... pero lo pueden descargar. ¿Por qué crees que tomamos los de internet? Sí, X, Ya. ¿Cuál es la consulta? el dato del X. ¿Por qué colocaste una exponencial? Ya, pero después puedes derivar eso y integrar eso. No, no, si no es por eso, es porque no se produce un video. No se produce tanto. Sí, dice exponencial. Que en mí aparece el delito. Porque viene con una función exponencial. ¿Ya? Cinco intervalos. ¿Ya? ¿Y acá qué pasa? ¿Se puede sacar usted? ¿Qué le doy? Ah, que yo haga la función. ¿Cómo graficaste aquí? Cuando hablamos de 14. Usted le da bonito. Me aparece una Pero si ustedes con la cuenta no pueden descargarlo. me da esa ¿Está bonita? ¿Queda re bien? La última.
intervalo de 13 puntos. Yo le pondría una cuadrática. O sea, no, nosotros de 3. No, pero no. Qué bonito. Que no me caía. Pero y lo mejor que uno puede. A ver, ¿y cuánto queda lineal? Ah, pero ¿cómo asqueroso? No, la otra mejor, la cuadrática. La cuadrática va mejor. Profe, tenemos. No, no te preocupes porque es lo que discutíamos hoy día, que hay que pensar en hacer ordenar los empresas. Hay más consultas ahora. En la casa, la idea es que tienen que participar porque aquí, ustedes saben que el cabo se queda en la sala y ya este tipo de actividades. ¿Cómo lo vamos a hacer con tus datos? ¿Me los va a mandar? Tengo que tienes que mostrarse un compañeros que vean. ¿Puedes presentar? Yo lo voy a presentar ahora. Lo que pasa es que estas son iguales. La línea es cuadrática y el secante es una cuadrática. No, está mal eso las cosas. Cuando sacas a mano tú, lo hizo veterinario, pero sí lo sacó a mano. Este lo hizo. Da igual lineal, profe. ¿Qué cosa? Igual da lineal, aunque le pongamos polinómico. Sí, eso estaba cachando. Ya, pues, entonces, ¿cómo la voy a dejar? La dejamos lineal nomás, pues. Sí, pero igual, está raro ese 39. ¿Cómo la posición inicial es 39? Ah, a ver. Observación importante. Aquí, detalle importante. Súper importante. Resulta, tan importante que hay que hacer todo, ¿no? Resulta de que hay un detalle que ahora yo estoy cachando que ustedes no están considerando. Porque cuando yo escribo la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación es a x0 más b por t, yo estoy pensando que el tiempo inicial vale 0. ¿No? Entonces ustedes cada vez que van haciendo un nuevo segmento de función, su tiempo no parte de 0. Ah, ¿de dónde parte? Ya, pues tienen que recabarlo. Sigo, pero por eso te digo, si no parte desde el 0, tenéis que hacerle que parte todo desde el 0. O sea, Cada segmento, cada tramo, yo sé que no parte desde 0, pero para aplicar la comparación con la ecuación que estamos ocupando, tienen que hacerla a partir del 0. Eso es. Cambiar todo desde 0. Ya, pero si no cuenta nada. No. Detalle importante. A ver, chicos, a todos en la casa, todo el asunto. Préstenme mucha atención. Préstenme atención. Detalle importante. Súper importante. Súper importante. Cada vez
¿cierto? Y nosotros estamos haciendo el análisis del movimiento de un bicharraco. Chicos, porfa, silencio. Chicos, silencio. Cada vez que yo estoy haciendo el análisis del movimiento del rizodio, ¿cierto? Por ejemplo, voy a tomar ese que es así. ¿Sí? Yo estoy buscando comparar. Silencio, porfa. Profe, ¿puede transmitir, por favor? Ah, dale, perdón. Que justo donde cambiamos no cachaba. Ahí, ¿sí? Ese es el modelo lineal y este es el modelo cuadrático, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Pero resulta, póngame atención porque esto van a tener que modificarlos todos. ¿Sí? Y resulta de que cuando yo pongo estas ecuaciones y comparo esas ecuaciones, estoy pensando de que la ventana temporal siempre parte desde el cero. ¿Me cacharon lo que estoy diciendo, no? Entonces, por ejemplo, dame un segundo. Ustedes tienen el movimiento del rizodio. Ya, de aquí a acá pasaron 3 segundos. De aquí a acá pasaron 2 segundos y de aquí a acá pasaron 5 segundos. Estoy inventando. Entonces, por ejemplo, ustedes ya me dicen, profe, voy a analizar el movimiento del rizodio dividiéndolo en esos 3 tramos. Pero cuando usted haga el primer cálculo, claro que le va a salir bien, porque partió de 0 a 3 y comparó con el modelo que parte de 0. Pero después cuando hace del 3, sería del 3 al 5 acá, porque tiene 2 segundos, tú ya no estás partiendo desde el 0. ¿Me explico? Estás partiendo del segundo 3. Y eso no se lo estás diciendo en la ecuación. La ecuación modela toda la cuestión. Entonces, tienes que volver a decirle, partimos desde el 0. ¿Sí? Entonces el tiempo se cambiaría. Habría que rescalarlo por segmento y ustedes cuando después tienen la función, tienen que colocar esa observación. A mí igual se me había ido. Yo me di cuenta ahora donde empecé a ver los números y decía, pero ¿por qué quedó tan raro? Es por eso. Pero nuestro rizodio siempre está en el cero. Sí, pero después no. Pero después no. El siguiente segmento no. Sí, claro. Porque, por ejemplo, ustedes, el primer segmento va del 0 al segundo 3, ya. Pero después ustedes empiezan a cortar el tiempo desde el segundo 3 al segundo 5. No, pues deberían contarlo en el segundo tramo, del segundo 0 al segundo 2. Y ahí lo pueden comparar con los modelos que tenemos. Ya. Y yo creo que eso va a ser una gran diferencia. ¿Sí? Pero no es más complicado, o sea, tienen que volver a cambiar los números ahí y graficarlo. Y yo creo que les va a resultar mejor el orden 1 y el orden 2, sobre todo. Hay que tomar el primer intervalo del 0 hasta el tanto. Hasta el otro número. Sí, pues hasta el otro tanto. Si, por ejemplo, si antes era, insisto, 0, 2, 7, ahora es de 0 a 5. ¿Cierto? Porque lo va de 2 a 7 y de 0 a 5. ¿Sí? Esto hay que hacer. Entonces, si me cacharon en las casas, chicos, es un dato súper importante. Sí, profe. ¿Sí? Ya, es porque eso ayuda al modelamiento. Van a poder compararlo con las ecuaciones que nosotros siempre hemos trabajado del origen. Aquí se me fue. Se me había ido. A mí igual. Ya, perfecto. Súper. Ahí hay un compañero que está ocupando un programa super hacker que se llama Tracker. Tracker, T-R-A-C-K-E-R. Tracker. ¿Es gratis ese programa? Repito, aquí hay un compañero super hacker. ¿Puedes mostrar lo que tenía? ¿Puedes? Pero es que no tengo el programa. No, si esta cuestión no puede instalar cosas en la web. Te dejan. ¿No tienes Teams con eso? Claro, entonces miren. Hay un compañero que tiene un programa. Déjame ver si funciona. Voy a tratar de que se lo puedan ver porque no tiene acceso a internet del compañero. Mira, díganme. No te cacha nada. No se cacha nada. ¿Ya? No, pero el programa se llama, vale viejo, se llama Tracker. Y el compañero fue super hacker porque él no tuvo que tomar los datos. No tuvo que tomar los datos él, el programa los toma por él.
Tremendo. Déjenme ver, pucha, ¿cómo lo podemos hacer? Es que me encantaría que pudiesen verlo todo. No vale Que eso. conecte el compu él, po. Es que dejaríamos de funcionar, ¿cómo lo voy a hacer? Que se meta la llamada también. No, que no puede desde ese No, que no mi computador. no es del compu. Que lo puse en la cámara. No, ya lo intentamos, no funciona. Pero se llama Tracker. Se llama Tracker y es gratuito. Y resulta que él colocó el video, después fijó el punto de interés, colocó el sistema de referencia en el mismo video y después el video solo fue anotando la posición en X, en Y y el tiempo. Y tiene unos números así chiquititos porque son del orden del movimiento del risorio. Por día la menos algo, números bien chiquititos. Así que está buena la... Pero ese weón, Dale. Sería bacán que pudieras conectarte para que tus compañeros lo vean. Vamos. Ahí estamos trabajando para que se pueda conectar el compañero. ¿Ya? ¿Podemos dejar para después cuando te lo veas conectar? Hay otra consulta, ¿cierto? ¿Cuál es tu consulta? No, pero Ya, a ver, dale. Ah. ¿qué vale? Puta, no, cacho, yo no sé trabajar con Sony Vega. Si me pego el tracker, sí se compra. Sí, po, y el socio sabe trabajar con Tracker. Bájalo, es gratis, lo podéis hacer computador tuyo, ¿cierto? Descárgalo si podéis. ¿Y cómo se escribe, profe, el programa? El Tracker, a ver, googleemos, po. ¿Tracker o Dracker? Es que no escucho bien. Traqueo, tracker, tracker. De traquear. Este es Tracker app, ¿cómo se llama? App download, app, aplicación. Análisis de video, Mobile Tool Physics Education. Ya, Tracker. bueno, Oye, que lo vamos está. a craquear. Tracker toda la vida. Eso es. Listo, acabo de incorporar Tracker a mi vida. Lo voy a descargar. Es que el computador de la U de verdad. O sea, no es que sea malo, el computador es re bueno, pero no puedo instalar nada. Yo no lo puedo descargar porque dice para Mac 2018. ¿Y qué pasa? ¿No puede descargarlo? No, creo que yo tengo Mac 2019 o 2020. Ah. Pero ahí dice Recent Mac OS. Mira. Ay, no, mi Mac no me deja descargar casi nada. No es súper pesado. Sí, pues. Mira, por lo tanto. Oye, qué buena esta página, nunca la había visto. Bueno, este software, a ver si funciona. Y eso tiene muchos virus. No sé, viste, ahí me pide que instale la vida, yo no soy la vida. ¿Qué te digo? A ver, Tracker, no, es que me está pidiendo que coloque los datos de... Ah, pero yo, ¿cómo? ¿Eh? Esto tiene pinta de que va a llenar su computador de... No puedo instalarlo. No puedo instalarlo. Pero este programa permite la obtención de puntos. Oye, qué bueno, qué interesante. Y podrían haber ahorrado todo el problema. Pero lo bueno es que ya saben hacerlo. El compañero podría sacar los puntos. Profe, pero o sea, no me reconoce el caso. El rojo. Ahora se puede poner como una masa fija y te vaya a recorrer y te rompes todo el camino. ¿Ya? Pero no reconoce que se pierde la Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? yo me hice más chiquitito. Ya. Y aprieta aquí más. Y si le pone ahí, pone chico y va empezando y va avanzando. Y va apretando. Entonces yo no lo hice porque la reconoce la cosa. Tú tuviste que reconocerla. Yo lo hice, ya, pero no lo dejo al tiro. Porque ya. Sí. Y ahí se puede cambiar. Dale, Ah, bueno, sí. Claro, yo lo descargué, pero no lo pude entrar. Puede que le pida yo a la gente de los computadores. ¿Ya? ¿Les parece nos vamos un rato a receso? Ya, estoy como... Ya, pero Reto nomás, profe. ¿cómo? Reto nomás por el ruido. Sí, bueno. Entonces, en unos 15 minutos más nos podemos encontrar.
Va a salir a tomar un poquito de aire y eso, ¿ya? Pero nos vemos, voy igual. Voy a- Ya lo cambié.